Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el Amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. Buenas noches, hoy en su programa Experimentando el Amor de Dios. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí atentos a este programa. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, un sacramento muy importante para la Iglesia Católica, para nosotros también, los creyentes, porque en el credo, cuando profesamos la fe, dice: creo en el perdón de los pecados. ¿Y por qué creo en el perdón de los pecados? Pues porque el perdón de los pecados lo he experimentado, lo hemos experimentado todos. Es ese gozo, es esa alegría, es esa paz que viene, es ese amor, porque el Señor ha venido con su fuerza a iluminarnos, a darnos fuerza, a perdonar todos nuestros pecados. No nos ha visto y no nos ha dicho, no nos ha echado en cara nuestra situación. No nos ha dicho: tú que cometiste este pecado, tú, o ¿por qué tú esto? Sino que solamente viene como un padre a decirnos: yo te amo, a darnos este misterio de la reconciliación, este sacramento. Hay dos sacramentos ahí que vienen con la ayuda, con un regalo que es la sanación. El sacramento de la unción a los enfermos y este sacramento de la confesión, que viene con una finalidad tan buena y tan hermosa, que es de sanar. En el caso de la confesión, es ese sacramento que viene a reconciliarnos con Dios, que viene a sanarnos interiormente. Por eso muchas veces, si no confesamos nuestros pecados, si no confesamos nuestra ira, nuestros rencores, nuestra soberbia, nuestras lujurias, el Señor no entra a sanar eso que nosotros le pedimos. Si nosotros no le decimos al confesor, que ese es un punto muy importante, porque mucha gente dice: yo no encuentro, o no se explica, o no entiende cómo el sacerdote, el presbítero, el padre, puede ser un intermediario. Hay mucha gente que dice: yo no creo que el sacerdote sea un intermediario entre Dios y nosotros. Yo mismo me confieso con Dios, hay mucha gente que lo dice. Yo mismo hablo con Dios. A mí no me hace falta estárselo contando a un sacerdote. Entonces cada quien ha decidido asumir la verdad según su punto de vista, y al final nos hemos olvidado de qué es realmente este sacramento, que es un sacramento que viene a renovarnos, a sanarnos profundamente, a hacernos ese cordón que nosotros estamos pegados con Dios, que ese cordón umbilical que todavía lo tenemos unido a Él, porque ese es por medio del bautizo que nos hace hijos de Él, ese cordón con el que Él nos alimenta día y noche,
Cuando nosotros pecamos, lo rompemos, lo cortamos por culpa del pecado, de manera que ya Dios no está siendo nuestro alimento y Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos cosas, quiere comunicarse con nosotros, pero el pecado lo impide. Entonces, el mundo entero, yo he escuchado a muchas personas que viven diciendo que ellos no creen en los curas, que eso es mentira. ¿Cómo es eso de estarse confesando, de estarle contando los pecados? Y la gente en realidad lo que escuchan lo repite, pero realmente este sacramento es un sacramento que viene a sanar, como yo les estoy diciendo, a sanar. Entonces hay personas que a veces los escucho y dicen que se confiesan con la pared, que es mejor hablar con la pared, o quién es ese, o que mejor van al psicólogo, que ahora los psicólogos son los nuevos confesores. Y yo le digo, bueno, tanto así no, porque al psicólogo hay que pagarle, al sacerdote, al cura, usted no le paga nada. Es un sacramento gratuito que nos regala Papá Dios. Total que muchas personas y tantas cosas, que este sacramento ha quedado un poco a la deriva, o no, quizás no, a veces decimos, yo no tengo pecado, ¿qué me voy a confesar? O yo digo, ¿para qué si yo o quizás voy a volver a pecar? O quizás en este tiempo de pandemia estarás viendo que te quieres confesar y no puedes porque no hay sacerdote, por la pandemia no están confesando. Tantas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, esta semana con esta explosión en Beirut, en el Líbano, que me rompí el alma viendo unos videos y viendo tanta tristeza y tanta desolación, tanto sufrimiento. Y los hombres necesitamos realmente de Dios. Los hombres muchas veces hemos conseguido, nos hemos dado respuestas nosotros mismos. Y pensamos y creemos que esa es la única verdad, lo que nosotros creemos o leemos o lo que hemos estudiado, y nos quedamos en esos conocimientos. Hay gente que dice, no, yo no creo en esos curas, yo no creo en esto. Y pues como decía desde hace rato, que no es creer en los curas, no es creer en los sacerdotes, no es creer en el presbítero, no es verlo a él, sino es ver el misterio que Dios le ha concedido por medio de la Iglesia Católica a ese hombre pecador que es el sacerdote, que le ha concedido un ministerio, que es el absolver los pecados a la persona que quiera confesarse. Porque el sacramento de la confesión es un sacramento que la persona voluntariamente va, que la persona si quiere confesarse, si quiere recibirlo, va, no es algo obligado. Entonces cuando lo recibe el Espíritu Santo, recibe la gracia, la paz, la alegría. Viene el Señor a sanar todas esas heridas, viene a sanar todo aquello que está profundamente herido. Por eso es un sacramento que no es cuestión de ver al sacerdote, o hay personas que dicen, yo no me confieso con ese sacerdote porque es esto, esto y esto. Yo no veo a ese sacerdote porque no me inspira. Y vemos es al hombre, porque realmente volvemos siempre a lo que yo digo en nuestros programas, falta fe. Porque sin fe es imposible de que yo pueda avanzar, de que yo pueda ver los misterios y los ministerios que tiene la Iglesia Católica. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios este don grandísimo de la fe, porque la fe es la que nos hace ver más allá de nuestros 5 sentidos, de nuestra poca percepción. La fe es la que nos hace ver de que quizás nuestros problemas tienen una solución. Por eso muchas en este mundo actual dice, yo no creo en nada de religión porque lo que creo es en mi fuerza, en yo, en lo que yo puedo. Y el hombre se ha olvidado realmente de Dios, se ha alejado y ha puesto su confianza en sí mismo. Yo puedo, yo soy esto, yo y esto, como el cuento del hombre que pagó incluso hasta su velorio, su féretro, pagó todo para que cuando se muriera nadie pudiera decir, él le pidió ayuda a fulano, a fulano, a fulano.
Entonces este hombre se muere, y cuando se muere ya tenía todo, pagó quién lo iba a llevar, pagó a las personas que lo iban a cargar, pagó a la funeraria, pagó quien hiciera el hueco, pagó para que nadie pudiera decir que él le pidió ayuda o necesitó ayuda de alguien. Entonces imagínense hasta qué punto puede llegar muchas veces el orgullo de nosotros los hombres, de nosotros los humanos, que estamos repletos de orgullo, de pecados, y a veces no los queremos ver. Y ustedes saben que cuando se habla de pecado, se tiene que hablar también de demonio, del infierno. Y estos son temas que a muchas personas no les gusta que se toquen. Incluso dentro de la misma iglesia, personas que dicen, yo ni lo nombro, ese es innombrable en mí. Pero es una realidad, lo dice la Biblia. El infierno existe, el demonio existe. Y hay tres cosas con las que nos ataca el demonio, que son el mundo, la carne y la tentación. Esas tres cosas. Y nosotros todavía muchos somos tentados apenas es con la carne y con el mundo, pero realmente no hemos sido tentados como lo han sido los santos. Entonces muchas veces vivimos solamente por cosas del mundo, la vanidad, las cosas de este mundo ya nos tienen prisioneros, o la carne, las apetencias de la carne, la gula, vivir solamente para comer, el chisme, el juzgar, el hablar mal de otro, es un pecado. El murmurar siempre por las cosas, el murmurar por todo lo que sucede, el siempre tener respuestas erróneas y respuestas negativas para todo, eso es una murmuración, son pecados, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la confesión es muy importante porque primero hace falta que nosotros nos reconozcamos como pecadores. Y para reconocerse como pecadores, tenemos que tener un poquitico de humildad. Si Papá Dios nos regala un poquitico de humildad, es posible que nosotros podamos aceptar que quizás en nosotros hay cosas que deben ser curadas, que hay pecados que nos están haciendo daño a nosotros mismos y a los demás, amarguras profundas. Por ejemplo, el pecado deja una consecuencia muy grande. Yo me recuerdo que el padre Luis Toro un día hablaba sobre el pecado y su consecuencia, y el padre Luis Toro decía que Dios ama al hombre y lo perdona, sí, es verdad. Dios ama muchísimo a nosotros, a los hombres, y nos perdona a todos, hombre, mujer, a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pecado siempre deja una consecuencia. Por ejemplo, el padre Luis Toro decía que había un hombre que le había le había sido infiel a su mujer. Y este hombre le fue infiel a su mujer, se confesó, pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero hubo una consecuencia de ese pecado. ¿Y cuál fue esa consecuencia? De que la mujer quedó embarazada. Entonces él tuvo que vivir con esa consecuencia, un hijo fuera del matrimonio, y el padre Luis Toro hablaba de eso. Y es importante ver que el pecado no es solamente yo lo cometo y ya, no. El pecado deja una consecuencia grande en nosotros. Quizás este hombre que cometió el adulterio, la consecuencia fue un hijo inesperado y fuera del matrimonio. Pero ¿cuál es las consecuencias que tienen muchas veces nuestros pecados? Pues la amargura. A veces hay personas amargadas, que somos amargados y nos amargamos y sentimos amargura. ¿Y de dónde viene esa amargura? Pues la amargura viene de la consecuencia del pecado, de pecados que hemos cometido y han dejado huellas, como la amargura, como el sinsentido. Muchas veces la depresión es consecuencia de pecados también. A veces también es una enfermedad, pero la mayoría a veces son también pecados. El ver tanta pornografía, eso hace que la persona se deprima, que la persona entre en una depresión profunda. El estar siempre trabajando
y trabajando y teniendo dinero, porque hay personas que se dedican a trabajar y a guardar dinero y no les gusta gastar en nada. Eso ya se convierte en un pecado de avaricia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues la consecuencia es la depresión, el sinsentido, la que no te importa nada. Como decía Jesucristo en los evangelios, las personas que pierden la sensibilidad, que ya no te importa a nadie, que ves a otros sufriendo y no te importa, que cualquier cosa y te da igual. Yo me recuerdo en Caracas una vez un hombre se lanzó en un centro comercial, en un mall. Un hombre se lanza y cae ahí en planta baja, y donde estaba mucha gente comiendo. La gente lo miró, muchos sacaron el celular, lo grabaron y se fueron. ¿Cómo hemos perdido los hombres la sensibilidad? ¿Y por qué la hemos perdido? Por culpa del pecado. Porque el pecado ha entrado en el corazón del hombre y lo ha pervertido, lo ha hecho insensible, amargado, lleno de sinsentido, depresivo, triste. La tristeza es consecuencia muchas veces de pecado. Y no solamente estoy hablando de puros pecados mortales, porque a veces es muy fácil decir, yo no tengo pecado, porque quizás no tenemos pecados mortales, pecados fuertes que se dice. Pero hay pecados que también destruyen el alma, el juicio, la crítica, el estar siempre juzgando. Es como un cáncer que va dañando el corazón del hombre. Y no solamente eso, cuando nosotros juzgamos, matamos al prójimo, lo estamos matando, al otro lo estamos matando en nuestro corazón, y también le estamos matando a él su espíritu. De manera que realmente necesitamos de Dios. Yo digo, las personas que dicen que no necesitan de Dios es quizás porque alguien les ha tratado mal en la iglesia, o se han conseguido con cosas, porque el maligno trabaja así, a veces con personas dentro de la iglesia que hacen que el otro se vaya, que el otro se quiera ir. Pero si realmente somos evangelizados todos bien, si las personas son evangelizadas cuando Papá Dios nos llama dentro de la iglesia, al seno de su madre, al seno de la iglesia, cuando Dios nos llama, si nosotros realmente somos conscientes de la grandeza que tiene la Iglesia Católica por medio de sus sacramentos, fuéramos más felices. Porque la Iglesia Católica viene a asistirnos por medio de sus sacramentos. Pero Papá Dios, como está en el cielo, Él le da la fuerza y le da la gracia a los sacerdotes, a los presbíteros. Y los presbíteros son los encargados de dar los sacramentos, de repartir los sacramentos a nosotros los feligreses. Entonces es una alegría para nosotros este sacramento de la confesión, porque viene a renovarnos, viene a reconciliarnos con Dios, viene a darnos fuerza, ánimo, a sanar quizás. ¿Cuántas veces yo me he confesado y le he dicho al Padre cosas mías que me hacen sentir mal, que me destruyen, que me llenan de rabia, de cosas? Cuando nosotros nos confesamos, Dios entra como una luz a iluminar, y como una brisa viene y pasa y va sanando. Y de repente te das cuenta que Dios ha sanado muchas cosas que tenías dentro. Y eso no lo puede hacer un psicólogo, eso no lo puede hacer, porque esa gracia del Espíritu Santo y esa gracia que viene con ese sacramento de la reconciliación lo tiene solamente la Iglesia Católica. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a cantar y invocar el Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda, para que nos abra el entendimiento y nos regale el poder aceptar, y que nos regale el poder conocernos a nosotros mismos y decirnos, hacer como antes de la confesión, un buen examen de conciencia. Y si quieren, busquen mañana sábado o este fin de semana, pregunten qué sacerdote hay por ahí que pueda confesarlos, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Estas dos hermanas que vamos a cantar ahora son Crisnel y Rosy, de la Pastoral Juvenil de allá de Caracas,
y han decidido cantarnos este canto del Espíritu Santo. Después que terminen de cantar, vamos a escuchar unas palabras del Padre Adolfo, unas palabras muy buenas que hablan sobre la confesión, la importancia, el examen de conciencia, los pasos para confesarnos. Espero que les sea de mucha ayuda. En esta ocasión quiero ver con ustedes cómo podemos hacer una buena confesión. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La confesión, obviamente, no es con el sacerdote directamente, sino con el sacerdote como puente entre Dios y nosotros. A través del sacerdote nos elevamos a Dios nuestro Señor. Por eso no es el sacerdote quien me perdona los pecados, sino Jesús a través del sacerdote. ¿Cómo hacer una buena confesión? Esencialmente hay 5 pasos que quiero ir explicando poco a poco en este video. El primero es un examen de conciencia. Van a encontrar un link aquí en el post del video para tener un buen examen de conciencia. Lo pueden utilizar o cualquier otro que algún otro sacerdote o alguna página católica les ofrezca. En segundo lugar, arrepentimiento o dolor de los pecados. En tercer lugar, romper con el pecado, que es el propósito de enmienda. Después, decir nuestros pecados al confesor. Y finalmente, cumplir la penitencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Examen de conciencia. Lo importante del examen de conciencia es llegar al fondo de nuestro corazón, al fondo de nuestra alma. No importa simplemente lo que hice o no hice, sino lo que hay en el fondo del corazón. A veces cuando nos centramos en el examen de conciencia, nos quedamos simplemente en lo exterior y entonces nos podemos convertir en fariseos. Esos fariseos que se fijan si lavaron o no lavaron, si cumplieron o no cumplieron. Pero lo que importa es lo que sale desde el fondo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Por eso yo les invito, cuando hacen examen de conciencia, a ir más hacia las actitudes que hacia los actos concretos. Las actitudes de cómo voy amando, cómo voy creciendo en esta entrega a Jesús, si pongo al prójimo en el mismo lugar que me pondría a mí mismo, si pongo a Dios en el centro de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que esas actitudes tienen concreciones en la vida y eso es lo que yo también examino en el examen. Pero si me quedo simplemente en las concreciones y no bajo a las actitudes, no hay cambio interior posible. Por eso es tan importante tocar esas actitudes y ver de dónde están surgiendo estos actos. Preguntarse sobre todo por el amor.
cómo va mi amor. Eso es fundamental, porque en esencia el pecado es la falta de amor. Segundo, arrepentimiento de mis pecados o dolor de mis pecados. Aquí hay una diferencia que se hace. Una cosa es la atrición y otra cosa es la contrición. La atrición, que basta para una buena confesión, es arrepentirme de mis pecados por temor al castigo que me puedan tener. Pero eso no es suficiente. Hay que tener contrición, que es el arrepentimiento de mis pecados por amor a Dios, precisamente porque ofendí a un Dios que me ama tanto, y eso me duele, porque no es lo mismo temer que amar. El temor es el primer paso, pero si no llego al amor, viviré una vida cristiana gris y aburrida por miedo. ¿Y quién quiere vivir una vida por miedo? Yo quiero vivir una vida por amor, y eso es lo que me da la contrición, de tal manera que cuando yo examine mis pecados, yo tengo que tener ese arrepentimiento. Ya sabemos que el arrepentimiento es fundamental para el perdón. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo me puede perdonar alguien? Para perdonarme, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Y aquí está lo esencial de la confesión: reconocer que he pecado y por amor me arrepiento, porque no me gusta ofender a las personas que amo, en primer lugar a Dios nuestro Señor. Dicen que cuando te acusas, Dios se pone de tu parte. Qué hermosa frase. Cuando me acuso, Dios se pone de mi parte, como hizo precisamente en Jesús crucificado. Dios se puso de nuestra parte a través de Jesús, y mostrándonos su amor con la última gota de su sangre, nos muestra que no hay pecado que Él no esté dispuesto a perdonar, si es que nosotros estamos arrepentidos y tenemos también, como veremos ahora, el propósito de enmienda, que es romper con el pecado, querer no volver a hacerlo. Porque aquí lo que significa es convertirse, y convertirse es volverse en este caso, a Dios nuestro Señor. Convertirse es decirle: Señor, me alejé de ti, pero quiero regresar a ti. Y aquí hay una diferencia muy importante. No es lo mismo el propósito de enmienda de mi inteligencia que el de mi voluntad. Yo puedo entrar al confesionario sabiendo, porque me sé débil, porque me sé pecador, porque sé que todavía no he purificado del todo mis actitudes, sabiendo que voy a volver a pecar más adelante, pero no queriendo hacerlo. Es la diferencia entre la inteligencia y la voluntad. Yo puedo saber, porque no soy tonto, que soy débil y que seguramente más adelante volveré a caer, pero yo no quiero caer, yo quiero amar. Basta con esa actitud de querer, basta con que mi voluntad quiera amar, aunque mi inteligencia todavía no me dé toda esa claridad para lograr superarlo, pero basta con esa actitud para lograr ese propósito de enmienda. Por lo tanto, si estás pecando y te duele pecar, aunque no sepas cómo romper totalmente, acude a la confesión, y poco a poco, con ese propósito de enmienda, Dios te irá dando la gracia que necesitas para romper con Él. Dios te irá dando los medios que necesitas para romper con Él, porque lo primero que necesito es la gracia de Dios, esa presencia de Dios en mi alma, y Él poco a poco va a ir conquistando todos esos rincones oscuros de mi vida y me va a ir logrando ayudar a romper con el pecado. Qué importante es, por lo tanto, ir a la confesión y pídele ayuda a tu confesor. Decía Santa Teresa, con una determinada determinación, es decir, mi voluntad está determinada a hacer lo que sea para romper con el pecado, aunque sepa que me va a costar mucho y que va a ser a fuerza de caer, pero no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que no te quedes caído, sino que te levantes tirándole la mano al único que te puede levantar, que es Dios nuestro Señor. El cuarto paso es decir los pecados al confesor. Entonces sí, yo me acerco a la confesión. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Muchas personas no se acercan a la confesión porque no se saben los pasos, no saben qué decir, les da miedo lo que les va a preguntar el sacerdote, Ave María Purísima, y se quedan callados, no saben qué decir. Bueno, basta con que digas sin pecado concebida, es decir, que fue concebida sin pecado original. Pero si ni siquiera te logras aprender eso, no te preocupes, dile al sacerdote: Padre, ¿me ayuda? Y con eso basta. Lo mismo cuando termines de decir los pecados y te pida decir el acto de contrición. Si no te lo sabes, no te preocupes. Simplemente di: Padre, ¿me ayuda? Y Él te ayudará de todas las maneras posibles y con mucha caridad y paciencia. Obviamente, sin fe, esto no tiene sentido.
Si no tengo fe, ni este sacramento, ni ningún sacramento tiene sentido. Porque los sacramentos me exigen dar ese paso del signo sensible a esa gracia invisible que Dios me quiere transmitir a través de sus sacerdotes. Por lo tanto, haz un acto de fe y pide al Señor que te ayude a no centrarte en el sacerdote, sino en Jesús. Tal vez te toque un sacerdote regañón, no importa, da el paso, supera ese medio y llega al fin, que es Dios nuestro Señor, que es Jesucristo. Te toca un sacerdote muy buena gente, no importa, da el paso y va al fondo de todo, que es Dios nuestro Señor. Y recordar aquella frase que ya les dije la vez pasada, está en Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Dar ese paso de fe y saber que Jesús le encargó a los sacerdotes que manifestaran ese ministerio de misericordia. Nosotros mismos como sacerdotes tenemos que confesarnos con otro sacerdote. Nos arrodillamos y le decimos los pecados. ¿Cómo hay que decírselo? En primer lugar, hay que decírselos de una manera clara. El sacerdote tiene que saber exactamente qué es lo que hiciste, pero de una manera concisa y breve. Es decir, no hace falta entrar en detalles, basta con que se diga la especie de pecado y si te sientes en necesidad, la cantidad de veces también que lo hiciste. Pero no basta describir las circunstancias, con quién lo hiciste, por qué lo hiciste, porque eso ya es entrar en cosas que no hacen falta para la curación. Basta con eso para que el sacerdote sepa darte unos consejos que, aunque no son la esencia de la confesión, sin duda te pueden ayudar a ir superando estos pecados. Qué hermoso es además decir estos pecados. ¿Por qué? Porque nos ayuda también psicológicamente a desahogarnos, a tirar ese saco que venimos cargando y dejarlo no en el saco del sacerdote, que él trae el propio, sino en el saco de Jesús, en esa cruz que él cargó por nosotros, por amor. Finalmente, cumplir la penitencia. El sacerdote después de la confesión te va a dar una penitencia, que normalmente consiste en algún rezo, o tal vez en alguna obra que te ayude a reparar por los pecados. Lo que importa es eso, es reparar por lo malo que has hecho. Porque no es lo mismo la culpa que la pena. La culpa, cuando yo rompo un vidrio, yo puedo ir con la persona de la casa y decirle, perdóneme, rompí su vidrio. Y ella me va a decir, claro que sí, te perdono con mucho gusto. Pero ¿quién va a poner el vidrio de nuevo? La pena es eso que yo me gané por mis pecados y que de alguna manera tengo que resarcir. Y eso es la penitencia. Con la penitencia nosotros llenamos esa pena que tendríamos que cargar por nuestros pecados. Termino este video simplemente animándoles a volver a dar ese salto de fe. Por favor, queridos hermanos y hermanas, no se centren en el sacerdote. Somos lo de menos. Somos simples medios que Dios ha querido escoger, tan pecadores como tú o más pecadores que tú. Eso no importa, porque no es mi virtud la que te va a perdonar, es la gracia de Dios a través de mí. Cuando yo bebo agua y sale un agua cristalina, a veces esa agua viene en un tubo muy sucio, tal vez lleno de moho, pero lo que importa es el agua, que el agua siga saliendo cristalina. Es lo mismo que pasa con la gracia de Dios. Dios sabe superar todos esos pecados del sacerdote y nos sabe dar esa gracia cristalina solo para nuestras almas. Vale la pena confesarse, porque vale la pena tener en nuestro corazón y en nuestra alma la vida de gracia, que es la vida misma de Dios en ellos. Dios les bendiga y que tengan hermosa semana. Y les invito a irse a confesar, porque confesarse es recibir esa gracia de Dios, ese abrazo de la misericordia, de una manera especial en este año dedicado precisamente a la misericordia. Continuamos en el programa Experimentando el Amor de Dios. Esta noche con nuestro tema, la confesión, el sacramento de la reconciliación, un sacramento importantísimo y muy bueno, un sacramento lleno de fuerza porque cuando vemos al sacerdote, y lo hemos estado diciendo durante todo nuestro programa, no es un hombre cualquiera, es Dios el que actúa en medio de él. Es Dios, aunque nuestra fe y aunque muchas veces nos hagan dudar, realmente actúa. ¿Cuántas veces nos hemos confesado y después de confesarnos sentimos esa fuerza que nos anima, que nos da esta fuerza física? Porque los pecados son los que nos tienen tristes, acongojados, abandonados, los que nos hacen entrar en un momento de sinsentido. Y de repente nos confesamos y viene la confesión y nos sana profundamente nuestro espíritu, nuestra alma. Y también Papá Dios a veces pasa haciendo milagros y también hasta
nuestras enfermedades se sanan, que muchas veces nuestras enfermedades son consecuencia de nuestros pecados. Ahora le damos la bienvenida hoy a otra hermana de la Pastoral Juvenil de Caracas, nuestra hermana Andrea Pérez. También trae un mensaje, una muchacha que tiene una fuerza, un ímpetu, un deseo de amar a Jesucristo y que también en su juventud lo hace. Vamos a escucharla y espero que también les ayude. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Mi nombre es Andrea Pérez Madera. Tengo 26 años. Vengo de parte de la Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Propatria. Vengo de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Ella está ubicada en los Magallanes de Catia. Ahí me formé, hice mi primera comunión y pertenezco al grupo juvenil también que está ahí en esa parroquia, que se llama Movimiento Juvenil Santo Domingo de Guzmán. Muy contenta de verdad, porque me formé y bueno, conocí muchas cosas. Conocí las maravillas de Dios, parte de las maravillas de Dios. Y bueno, por supuesto, por aquí fue donde yo conocí la pastoral juvenil y me integré en ella. Sí, me integré en ella. Fue algo tremendo porque conocí, ¿verdad? Conocí ese gran programa que busca la integración de la juventud. Busca la integración de la juventud para que sea testigo y afirme y muestre también la misión de Dios, de nuestro Señor aquí. Bueno, entrando al tema, vengo a dar también mi opinión con respecto al sacramento de la confesión, ¿sí? Y bueno, cómo no darlo sino desde mi testimonio de vida. Para mí, personalmente, este sacramento es uno de los más hermosos, sí, es uno de los más hermosos de verdad, porque, bueno, para hablar de este tema, primero creo que tenemos que hablar desde la parte del pecado. Sabemos que el pecado es parte, el pecado pues viene de nosotros, desde el Génesis, desde aquella vez que nosotros aceptamos, nuestro Adán y Eva aceptaron desobedecer a Dios en ese momento y conocer el bien y el mal. Desde ahí tenemos esa noción y ese conocimiento, ese albedrío de conocer el pecado, porque bueno, eso depende de nosotros, por supuesto. El pecado lo cometemos nosotros. Y bueno, por esto viene este sacramento de la confesión, porque aquí es donde Dios manda a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su misericordia y su amor como Padre, para perdonarnos, así es. Pero no es así de perdonarnos, no, ya va, un momento. Sino de nosotros como hijos de Dios, aceptar también nuestros errores, ¿sí? Aceptar nuestros errores y nuestros pecados, por supuesto, porque de eso trata también el sacramento de la confesión. Cuando nos vamos a confesar, se necesita que nosotros aceptemos que hemos fallado, ¿ya? Que bueno, como humanos fallamos, pero, ¿verdad? Para eso también dejemos el miedo y dejemos ese mal, ese pecado que nos lastima, porque aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, el pecado, aquella falta que hacemos, son cosas que también nos mortifican emocionalmente y personalmente, por supuesto, porque sabemos que no está bien para Dios. Y por eso el Padre, por medio del sacerdote, ¿verdad? Con la invocación del Espíritu Santo, en esa absolución, cuando nos confesamos, busca el perdón de esos pecados de nosotros, ¿ya? Todo por medio del Espíritu Santo.
¿Y por qué digo que es tan hermoso hablando de esto? Bueno, porque aquí es donde nosotros nos liberamos y conocemos la misericordia del Padre. Conocemos la misericordia y el amor del Padre, ¿ya? Que por medio de esa misericordia y el amor del Padre viene también la conversión, claro, porque al confesar nuestros pecados, nuestras faltas, estamos aceptando que además de fallar, ¿verdad? Buscamos la conversión, es decir, el buscar no volver a cometer esas faltas o esos pecados. ¿Por qué? Porque nos hacen daño, nos lastiman. Entonces buscar mejorar nosotros como personas y no volver a cometerlo. Claro, muchas veces lo vamos a volver a hacer, pero ya tenemos la noción de que de mejorar eso, ya, de no volver, por lo menos de si lo volvemos a caer, nada, volvernos a levantar y por medio de la oración, por medio de nuestra fe, que la fe es la que también nos salva, como le dijo nuestro Señor Jesucristo en vida. A muchos que nos salvó fue su fe, la fe es la que nos va a salvar, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, y con ese perdón y esa absolución cuando la da el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos renovamos y somos nosotros también testigos de eso para transmitírselos a aquellos que también lo necesitan. Es muy importante esto, este sacramento. Y sí, lo confieso también, a veces nos da miedo, a veces pensamos, ¿por qué el Padre tiene que hacer eso? Que no parece, porque tiene que hacerlo, solo podemos hacer nosotros delante de Dios. Es verdad, pero ¿qué pasa? Jesucristo para eso dejó aquí a sus apóstoles en vida y los apóstoles lo transmitieron hasta que hoy en día los tenemos con nuestros sacerdotes. Ese don, solamente ellos, ese don, ¿ya? De escucharnos, porque necesitamos ser escuchados, ¿ya? Y los sacerdotes son los únicos que por medio del Espíritu Santo, vuelvo y repito, nos van a escuchar desde la vista del Padre, ¿Y cómo es la vista del Padre? La vista del amor y la misericordia. Ya, no nos van a juzgar jamás y nunca. Al contrario, todo lo contrario, sino que desde su vista del amor va a venir el perdón y ese alivio para nosotros, como hombres, como mujeres, de seguir adelante y ser partícipes, ser esa semillita. Y como jóvenes, ser parte también de la obra de Dios, como decía el Papa Francisco, ser la obra de Dios. Ven lo importante que es este sacramento. Y por supuesto, para poder transmitir el Evangelio, la palabra de Dios en todas estas actividades que hacemos, por lo menos en la pastoral juvenil, tenemos que estar en estado de gracia. ¿Y qué es estado de gracia? Bueno, el estado de gracia es estar en estado de paz, de comunión con nuestros hermanos, primeramente con Dios, para poder limpiamente, que por medio de nuestra fe, transmitir ese amor de Dios. Y como bueno, en todas estas actividades, mostrando y enseñando al joven. Bueno, yo lo digo de parte desde la pastoral juvenil del joven, que es donde yo pertenezco, o sea, estoy haciendo vida. Mostrar y dar testimonio del amor de Dios, que sí es grande. Y por eso es tan importante para mí, Andrea, este sacramento. Y de verdad los invito chicos, jóvenes, a todos, no solamente el arciprestazgo de Propatria, a todos los arciprestazgos, a todos los jóvenes, a todos los chicos, a todos, los invito a ser parte de esto, a ir y vean lo bonito que es. Y de verdad, tiene mucha importancia este sacramento. Como les dije, principalmente para poder estar en estado de gracia y estar en comunión
en comunión con nuestro Dios, en comunión con nuestra juventud, en comunión con nuestra familia, en comunión con todos aquellos. No lo es fácil, yo sé que no es fácil, pero nuestro Señor Jesucristo nos ayuda. Y cada día, después de cumplir y de dar de haber cumplido ese sacramento, créeme, cada día va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar más cerca, más en comunión con nuestro Señor Jesucristo, para que nos levante ahí cerca y nos aleje de todo mal que quiera, más bien alejarnos de su amor y misericordia. Muchísimas gracias. Vuelvo y repito, por esta invitación tan importante. Que tengan un buen día. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesús amado y bueno, mírame hoy en esta noche. Hoy soy un pecador que se encuentra a tus pies, lleno de confianza y que pone a tus pies su alma y su corazón para que los sanes y perdones de todos los pecados. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. No mires todos mis pecados, perdona cada uno de ellos y borra mis culpas. Crea en mí un corazón tan puro como el tuyo y renueva mi espíritu para que pueda estar en paz, lleno de fortaleza y amor. No me dejes caer en la tentación. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor.
esta noche a todos los radioyentes que están escuchando nuestro programa hoy, a todos los que nos han pedido de orar por ellos, Señor. Ayúdalos, reconfórtalos, anímalos. Aquellos que se sienten tristes, sin ánimo, sin fuerza, asístelos, Señor, especialmente a todos los que están escuchando este programa desde sus casas, Señor. Llénalos de paz, de alegría en estos tiempos de pandemia, Señor. Ayúdalos, bendíceles, provéeles trabajo, Señor, si no tienen, provéeles alimento, Señor. No nos abandones a ninguno. Y a los que están enfermos, Señor, no los abandones en el hospital. Derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ahora, mis queridos hermanos que estamos aquí conectados en este momento, vamos a escuchar a mi esposa Lucrecia, que ella nos va a dar un poco la experiencia de cómo ella ha vivido este sacramento de la penitencia, cuál es su punto de vista y cómo ha sido su confesión, qué siente, qué experimenta, cuál ha sido su experiencia. La palabra es tuya, mi amor. Buenas noches, mis radios oyentes. Bueno, mi experiencia es que cuando llega el momento de confesarme, yo soy el tipo de persona de que soy miedosa y lo pienso y digo, voy a decirle tantos pecados, las equivocaciones, mis pecados al sacerdote. Siento a veces inseguridades, temor, pero eso es cuando voy a confesar. Y cuando me confieso con el sacerdote que le voy diciendo mis pecados uno por uno, voy sintiendo esa tranquilidad, esa paz, porque veo al sacerdote no como un ser humano, no como el sacerdote que me conoce, sino como Dios a través de él, que me está escuchando, y siento esa paz en mí. Yo veo que hay personas que quizás no se confiesan, quizás por miedo, quizás porque a veces hay personas que no sienten esa paz después de confesarse, o hay personas que sí se confiesan y sienten y les gusta confesarse porque sienten esa paz, sienten que la necesidad. Y eso es una necesidad humana para el cristiano, para el católico. Porque después de la confesión, uno siente esa paz, te invito a sentir esa paz. Uno se siente limpio, uno se siente un nuevo comienzo en la vida. Aunque todos los días nos equivoquemos, aunque todos los días podemos pecar con las palabras, nos equivocamos, porque somos seres humanos. Dios está ahí, el Padre, el sacerdote, para esperarnos en el momento preciso. Y uno se confiesa y sentimos esa paz. Yo no soy una persona de confesarme fácilmente, pero porque desde pequeña soy muy tímida y me da pena, me da hablar con el sacerdote, ir a la iglesia y confesarlo, pero he madurado esa parte y he visto que a través del sacerdote está Dios. Y los invito a que lo vean también de ese punto, igual que yo, que no sintamos ese temor es natural. Dios es el que actúa, Dios es el que nos escucha a través del sacerdote, para que sintamos esa paz
nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, porque todos los días es un comienzo. Dios nos da la libertad para poder confesarnos y puso el sacerdote, el presbítero, para que nos ayude a cada uno de nosotros y podamos tener esa experiencia diferente de cada uno, así como la mía, que es eso, que yo siento la paz, la alegría, el gozo en mi corazón, el gozo en mi espíritu, y me siento contenta cuando el sacerdote me dice: vete en paz, tus pecados han sido perdonados, reza el Padre Nuestro, reza Ave María y puedes irte en paz. Uno se siente con una paz interna. Y bueno, esa es mi experiencia. Que no sientas miedo como yo, como esa inseguridad, que eso es algo normal. Y que ánimo para adelante. Aunque este tiempo ha sido con el coronavirus, no ha sido fácil confesarte como diariamente uno lo hace, pero hay las posibilidades de cuadrar una cita con el sacerdote, el más cercano de tu iglesia, de tu parroquia, y te confieses. Eso es lo mejor que puedes hacer, confesarte. Y más en un matrimonio, más en una familia. Inculcarle eso a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, al vecino, a la vecina. Que confesarse es a través de Jesucristo, el sacerdote, y te da la paz. Mi Dios, me siento triste porque me alejé de ti por andar en el pecado. Hoy no puedo sonreír, quiero una vida nueva, no quiero seguir así. Quiero que hoy con tu amor quede mi alma llena de ti. Perdóname y cura mis heridas, las heridas que arrastro del ayer. Perdóname y sana mis heridas, las heridas que arrastro del ayer. ¿Cómo? Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.